Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a continuar con la preparación de las oposiciones del grupo A2. En concreto, vamos a ver hoy la parte uno de la Constitución española. Como siempre, en la parte de abajo, en los comentarios, tenéis un link de acceso directo al artículo escrito en mi página web, que es www.preparadoropositores.es. Y así podréis ver las preguntas que estoy leyendo en este vídeo, las respuestas y las justificaciones de los artículos que vamos enumerando en este vídeo. Como he comentado otras veces, aunque es para un grupo A2, a mí me gustaría que lo usaran otras personas, aunque sean de grupos C1 o C2, porque creo que es importantísimo aprender la ley y cuanto más alto es el nivel, mejor. ¿Vale? De todas formas, cada uno pues puede elegir los vídeos que considere oportunos para preparar su oposición. Bueno, vamos al lío con las 5 preguntas. Como siempre, usamos el formato que ya sabéis que es de este canal, que es 5 preguntas tipo test de exámenes reales que han salido en oposiciones anteriores. Vale, esto ha salido en los exámenes y por eso creo que tiene un valor añadido para preparar de forma adecuada la oposición. Bueno, empiezo. La pregunta número uno nos dice, de acuerdo con la Constitución española de 1978, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. El apartado A nos dice, España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Esta es verdadera, el apartado A es verdadero, está en el artículo 1, apartado 1 de la Constitución española. Yo creo que es el típico artículo que todo el mundo se sabe de memoria cuando empieza a estudiar la Constitución. Con lo cual, lo repito, dice España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Fijaros en lo de pluralismo político, porque la Constitución del año 78 se redacta en un contexto donde no existía ese pluralismo político, ¿vale? Veníamos de una dictadura, con lo cual pues está claro que la libertad, la justicia, la igualdad pues es algo habitual, pero les preocupaba que ese pluralismo político que existe hoy en día pues se consiguiera. Y afortunadamente pues se ha conseguido. Lo apartado A, verdadero, ¿vale? Apartado B, que será falso, dice, los estatutos reconocerán banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas se utilizarán junto a las banderas de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales. ¿Y por qué es falsa? Pues porque habrá que ir al artículo 4 de la Constitución española para ver que lo que está mal es el verbo. Fijaros, yo lo he comentado en múltiples vídeos, que lo que les gusta mucho es cambiar los verbos. Está todo el párrafo correcto, sin embargo, el verbo que usan no es el adecuado. En este caso nos dicen los estatutos reconocerán banderas y enseñas propias y realmente no es el verbo correcto, repito, porque no es los estatutos reconocerán, sino que la ley, la Constitución en su artículo 4.2 dice los estatutos podrán reconocer, ¿vale? Es decir, hay que fijarse mucho en lo que nos ponen y lo correcto es que los estatutos, perdón,
podrán reconocer, no reconocerán, ¿vale? Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas. Estas banderas y estas enseñas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios y en sus actos oficiales, ¿vale? Luego, apartado B de la pregunta 1 es falso. Apartado C dice, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las provincias y las regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Esta es falsa, apartado C es falso, porque fijaros que dice reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las provincias y las regiones. Suena bien, pero es falso. En ningún momento en la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las provincias. El artículo 2, si lo leéis detenidamente, dice, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿Vale? A los que os guste el derecho constitucional, tenéis que saber que eso los padres de la Constitución estuvieron estudiando qué concepto era el adecuado para establecer en este artículo 2 y al final llegaron a la conclusión de usar el término nacionalidades, ¿vale? Nacionalidades para referirse al caso de Cataluña, al caso del País Vasco y al caso de Galicia. Luego hay nacionalidades y regiones. ¿Vale? Ya fue una primera concesión a esas diferencias de estas tres regiones españolas, la gallega, la vasca y la catalana. ¿Vale? Desestimaron el concepto nación porque era muy arriesgado y por eso pusieron nacionalidades. Cada uno, según su ideología política, pues defendió una postura distinta, pero al final hubo un consenso, ¿vale? Entonces, insisto, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Apartado D. Dice, la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y aquí es donde está lo que produce que esta frase sea falsa, ¿vale? Dice la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, ¿vale? Es falsa, insisto, según el artículo 9.3, porque tenéis que saber que las disposiciones sancionadoras no favorables, las que sean perjudiciales para el interesado o para el reo, en caso de derecho penal, no pueden ser retroactivas, no pueden ir hacia atrás. ¿Vale? Quedaros con esa idea que si la disposición eh, sancionadora es perjudicial para el interesado, no se puede aplicar hacia atrás la ley. Por eso son irretroactivas. ¿Vale? Lo leo el apartado de
de forma correcta. Dice, la Constitución garantiza el principio de legalidad, muy importante, la jerarquía normativa, ya sabéis, la Constitución en la parte de arriba de esa pirámide jerárquica, la publicidad de las normas, todo se tiene que publicar en el Boletín Oficial del Estado, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras, ahí está lo malo, había que poner la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Eso tan extraño que dice la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos es la prohibición de esa arbitrariedad de los poderes públicos. A la Constitución le preocupa la seguridad jurídica y que los poderes públicos no sean arbitrarios en sus actuaciones, que den seguridad, ¿vale? Venimos de una época política complicada, año 78 se aprueba la Constitución y esos poderes públicos estaban acostumbrados a trabajar de una forma no muy adecuada, con lo cual ahora se insiste en esa seguridad jurídica y esa responsabilidad y no arbitrariedad de los poderes públicos, ¿vale? Pregunta número uno, ya digo, creo que queda bastante clara, conceptos básicos y muy preguntables de la Constitución. Pregunta 2. Dice, de acuerdo con la Constitución española de 1978, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. Apartado A. Dice, la circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por 2 diputados. La ley distribuirá el número total de diputados asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. Es falso este apartado A porque según el artículo 68.2, ¿vale? Las poblaciones de Ceuta y de Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado, ¿vale? Ceuta y Melilla están representadas por un diputado. Y aquí en el apartado A, si os habéis fijado, cuando lo he leído, nos dicen que están representadas cada una de ellas por 2 diputados, ¿vale? El tipo test, evidentemente, usan los números, las cantidades para crear confusión. Entonces, ese artículo 68, en el cual nos indican eh, cada provincia, cada zona, luego en tema de las islas, cuántos diputados tiene, hay que aprendérselo de memoria porque con eso juegan bastante para crear confusión, ¿vale? Entonces acordaros, Ceuta y Melilla, que es lo que nos preguntan en este caso, tampoco me quiero alargar, Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. Insisto, leeros el artículo 68, ¿vale? Para ver el resto de cantidades. Apartado B dice las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. Este apartado B es verdadero y lo tenéis en el artículo 68.6 de la Constitución española. Fijaros en la gran cantidad de cantidades, ¿vale? De cifras, de números que aparecen en este artículo. 68.6. Tenemos que las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. Eso es muy preguntable. 30 y 60 días desde que acaba el mandato. Y luego nos dice, el Congreso elegido, el Congreso electo, Congreso de los Diputados, ¿se entiende?
deberá ser convocado dentro de los 25 días, y esta cifra también es preguntable, pueden cambiarla por 21, por 30, siguientes a la celebración de la selección. ¿Vale? Entonces, fijaros, artículo 68.6, las cantidades que tenéis ahí, porque las van a cambiar. Apartado C. Las Cortes Generales representan al Estado español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Este apartado C suena muy bien, dice que las Cortes Generales representan al Estado español, pero es falso. Es falso porque os tenéis que acordar que según el artículo 66, en su apartado número 1, dice que las Cortes Generales representan al pueblo español. ¿Vale? Grabarlo esto en la cabeza bien porque lo preguntan también y hay mucha gente que pone como verdadera que las Cortes Generales representan al Estado español y no representan al Estado español, sino, repito, las Cortes Generales representan al pueblo español. Luego sería falsa, ¿vale? Ya lo he comentado. Y el apartado D, que también es falso, dice, el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. Hasta aquí es verdadera. Dice, elegidos por sufragio universal, libre, igual, indirecto, y esta es la palabra que convierte este párrafo en falso, y secreto en los términos que establezca la ley. ¿Vale? Luego sería falso, os tenéis que ir al artículo 68 otra vez, y en su apartado primero dice que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, ¿vale? Sabéis que son 350, pero esa cantidad no aparece en la Constitución. Dice que un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. ¿Vale? Esto hay que sabérselo de memoria. Sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. A veces son tan malos que lo he visto en algunas veces que dice en los términos que establezca la Constitución y uno lo pone como verdadero, fijaros. Si lo leo, el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la Constitución. Pues hasta yo mismo lo pondría como verdadero y sería falso, porque dice en los términos que establezca la ley, no la Constitución, en los términos que establezca la ley. ¿Vale? Fijaros que a veces se pueden sacar preguntas de donde no las hay. Pregunta 3 dice, de acuerdo con la Constitución española de 1978, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. Apartado A. Dice, las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de una proposición de ley o remitir a la mesa del Congreso un proyecto de ley delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Esta es falsa, ¿vale? Artículo 87 en su apartado 2, ¿vale? Nos dice que es falsa y lo leo correctamente. Dice, las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley, fijaros que en el apartado A ponía una proposición de ley, o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, y en el apartado A ponía un proyecto de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea encargados de su defensa. Resumiendo, fijaros porque lo que hacen es cambiar donde pone proposición de ley, ponen proyecto de ley y al revés. Entonces, te suena perfectamente, pero te han cambiado el orden
dentro del párrafo del artículo 87.2. ¿Vale? Lo vuelvo a leer de forma adecuada. Dice, las asambleas de las comunidades autónomas, ¿vale?, podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley, ¿vale? Y podemos solicitarle al gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley, ¿vale? Apartado B dice, la iniciativa legislativa corresponde al presidente del gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Es falsa, aunque parece verdadera, pero es falsa. ¿Por qué? Porque han puesto que la iniciativa legislativa corresponde al presidente del gobierno y no corresponde al presidente del gobierno, corresponde al gobierno. Fijaros qué detalle, ¿vale? Entonces, según el artículo 87.1, ¿vale?, dice, la iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras, ¿vale? El reglamento del Congreso y el reglamento del Senado, ¿vale? Artículo 87.1. Apartado C dice, el plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá de 20 días hábiles en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados, ¿vale? Sabéis, no quiero entrar en mucho detalle, que el Senado puede vetar, ¿vale?, en algunos casos a proyectos que establezca el Gobierno o el Congreso de los Diputados. En este caso nos dice que el plazo habitual que tiene el Senado para vetar, que es de 2 meses, ¿vale?, se reduce a 20 días y dice hábiles, y ahí está lo falso, porque no son 20 días hábiles, sino son 20 días naturales. Acordaros que según la Ley 39/2015 hay que tener muy claro cuándo son días hábiles, que es la mayor parte de los casos, en la Ley 39/2015 y en la Constitución y en casi todas las leyes. Pero en algunos momentos, en algunos artículos concretos, los plazos están en días naturales y en este caso concretamente es así. Entonces, el artículo 90.3 de la Constitución española dice que el plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá a 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Acordaros. Artículo 90.3. En caso de urgencia, el Senado dispone, en vez de 2 meses, que es lo habitual, dispone solamente de 20 días naturales, ¿vale? Y el último apartado, el apartado D de esta pregunta 3, dice, cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contra a una delegación legislativa en vigor, ¿vale? Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere en contra de una delegación legislativa en vigor, el gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación, ¿vale? Esta es la verdadera y la tenéis en el artículo 84 de la Constitución española, ¿vale? Pasamos a la pregunta 4. Dice, de acuerdo con la Constitución española de 1978, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto. Apartado A dice, en cada cámara habrá una diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros
que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Esta es verdadera. Acordaros, yo siempre aconsejo que os acordéis, artículo 78 de la Constitución, Diputación permanente, 21 miembros. Lo suelen preguntar bastante y cambian la cifra, ¿vale? En vez de poner 21 miembros, ponen cualquier otra cantidad. Entonces, en cada Cámara, Congreso y Senado habrá una Diputación permanente compuesta por un mínimo, a veces ponen por un máximo, cuidado, por un mínimo de 21 miembros. Yo lo he visto muchas veces poner por un máximo, para equivocarnos. Luego el resto ya da igual, que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. El final también puede ser preguntable en proporción a su importancia numérica. Artículo 78. Apartado B dice, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria. ¿Vale? Ahí está lo malo, lo falso. Cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley de bases, y ahí también está el fallo, cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Esta es falsa. Artículo 82.2. Y hace lo mismo que en el caso anterior. Cambian, ¿vale?, el orden de ley ordinaria y ley de bases en el artículo 82.2. Lo intercambian, ¿vale? Y convierten a ese enunciado en falso. Lo leo correctamente, dice, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, ¿vale? Acordaros. Textos articulados se hacen mediante la ley de bases. Ley de bases, textos articulados. O, sigue diciendo el artículo, por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. ¿Vale? Acordaros, ley de bases lo que hace es, insisto, formar textos articulados. Y la ley ordinaria cuando se trate de refundir, de juntar, ¿vale? Refundir es juntar varios textos legales en uno solo, ¿vale? Aprendedlo porque, ya te digo, en el examen a veces nos confundimos. Artículo 82.2. El apartado C, que también será falso, dice las cámaras se reunirán, perdón, anualmente, las cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones. El primero de octubre a diciembre y el segundo de febrero a junio. Es falso. Este es un artículo que es el 73.1. Hay que saberse las fechas, los meses, saber qué es de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Septiembre, diciembre, febrero a junio. Es falso porque aquí nos han puesto de octubre a diciembre. ¿Vale? Y luego fijaros que dice las cámaras se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios. Yo a veces en algún examen he visto que ponen en dos periodos extraordinarios. Vale, pues no, son la actividad ordinaria de las cámaras, con lo cual si veis que pone extraordinario es falso. ¿Vale? Dos periodos ordinarios de sesiones, repito, de septiembre a diciembre, el primero y el segundo de febrero a junio. Artículo 73.1. Y el último apartado de esta pregunta 4, el apartado D, que también será falso, dice, las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas, y ahí está lo malo, lo incorrecto, que el título segundo atribuye expresamente a las Cortes Generales. Lo leo bien, el artículo 74.1 dice, las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias
no legislativas, que el título segundo atribuye expresamente a las Cortes Generales. ¿Vale? Acordadas, competencias no legislativas en la sesión conjunta de las cámaras. ¿De acuerdo? Y la última pregunta, la pregunta 5 dice, de acuerdo con la Constitución española de 1978, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. Apartado A, que es el verdadero, ya lo adelanto, dice, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales. Esto a veces lo preguntan. Dependerá directamente del gobierno, suelen poner, para equivocaros, ¿no? Dependerá directamente de las Cortes Generales, acordaros. El Tribunal de Cuentas depende directamente de las Cortes Generales. ¿Vale? ¿Para qué? Pues para que no sea un instrumento que pueda manejar el gobierno, porque si es un órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y depende del Estado, pues poco va a fiscalizar. ¿Vale? Entonces, acordaos, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas, ¿vale? Y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la cuenta general del Estado. Artículo 136 de la Constitución Española. ¿Vale? Apartado B dice, el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe mensual en el que cuando procede comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubiera incurrido. Y este es falso por el plazo, como siempre. Dice un informe mensual y no es un informe mensual, sino que es un informe anual. ¿Vale? Imaginaros que un informe mensual sería demasiado trabajo para el Tribunal de Cuentas. Es un órgano fiscalizador, ¿vale? Hemos dicho, y en el artículo 136.2, ¿vale? Dice, el Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que cuando proceda comunicará las infracciones o responsabilidades en que a su juicio se hubiera incurrido, ¿vale? Tribunal de Cuentas, ¿vale? Manda a las Cortes Generales un informe anual, ¿vale? Cada año, anual. Apartado C, que también es falsa. Si la ley de presupuestos no se aprobara antes del último día del ejercicio económico o correspondiente, y ahí está lo que convierte en falso este enunciado, dice antes del último día, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. Es falso. Y el artículo 134, en su apartado 4, nos dice por qué es falso. Porque dice, si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. ¿Vale? Insisto, si la ley de presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico. ¿Vale? Y nos han intentado engañar, ¿vale? Nos han intentado engañar en el tipo test poniendo si no se aprueba antes del último día del ejercicio. Fijaros que no tiene sentido que diga antes del último día, porque será antes del primer día
del ejercicio, si no se aprueban los presupuestos, lo que haremos es prorrogar automáticamente los del ejercicio anterior hasta que se aprueben los nuevos. ¿Vale? Artículo 134, apartado 4 de la Constitución. ¿Vale? Y finalmente el apartado D de Dinamarca, de esta última pregunta, que es la 5, dice, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 2 meses antes de la expiración de los del año anterior. Falso. Otra vez también por el plazo. Entonces nos dice al menos 2 meses antes y eso no es correcto, ¿vale? Hay que decir al menos 3 meses antes de la expiración, de la terminación de los del año anterior. ¿Eh? Lo mismo, intentan confundiros, perdón, intentan confundirnos con los plazos. Entonces lo leo bien, dice, el gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los presupuestos generales del Estado al menos 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, ¿vale? De la expiración de los presupuestos del año anterior. Bueno, con esto hemos acabado este vídeo, ¿vale? Que es la parte primera de las preguntas de la Constitución española que salen en los exámenes A2 de gestión de la administración y bueno, espero que os sirva. Voy, como siempre, a aquellas cosas que suelen preguntar en los exámenes, explicando la ley y advirtiendo de los posibles errores y trampas que ponen en los exámenes, que yo creo que es lo que nos interesa a todos. Si tenéis cualquier duda, como siempre, poneros en contacto conmigo. Espero que os sirva, insisto, y bueno, animaros, como siempre, a seguir estudiando, seguir preparando vuestra oposición, sobre todo, como siempre, aquellas personas un poco más mayores, se puede conseguir, ¿vale? Os lo digo por propio iniciativa, ¿vale? Que se puede conseguir. Y nada, un fuerte abrazo a todos y a todas y muchísimo ánimo, ¿vale? Buenas tardes, buenas noches, nos vemos pronto. Cuidaros.